Queridos amigos, agradecer en principio a la Subdirección de Capacitación Registral por la cordial invitación a la zona registral número 1, sede Piura, para poder llevar a cabo la disertación de la presente charla, denominada la representación societaria dentro del marco de la Ley 26887. Quien les saluda es la abogada Livia Santos Bernal, analista registral de la zona registral número 1, sede Piura, y voy a compartir con ustedes la referida charla que a continuación se disertará. Bien, como primer punto dentro de la presente charla, he considerado conveniente llevar a cabo la disertación de la misma a través de la Ley 26887, que es la Ley General de Sociedades, que regula básicamente toda la representación societaria de los diversos órganos representativos de las diversas sociedades, en este caso reguladas por la norma ya acotada. A su vez, también definiré la representación empresarial dentro de lo que es el decreto ley 21C21, que abarca todo lo que es la empresa individual de responsabilidad limitada, y posteriormente lo que es el decreto 1409, que regula los tipos societarios alternativos, como es la sociedad por acciones cerradas simplificada. Para poder empezar, tenemos que definir lo que es la sociedad. ¿En qué momento yo parto a querer formalizar mi negocio, formalmente dicho, a través de una sociedad o una empresa? Finalmente, para poder llevar a cabo el proceso constitutivo de una sociedad que me va a llevar a consecuencia poder elegir a mis representantes legales, en este caso los diversos órganos de gobierno, tengo que tener claro cuál va a ser el tipo de negocio por la cual yo voy a constituir mi sociedad o mi empresa, cuál va a ser el monto del capital, asimismo cómo voy a financiar el mismo, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que para poder llevar a cabo este proceso constitutivo, mínimamente tengo que contar con, en el caso de ser una sociedad, tengo que contar con básicamente 2 personas, ya sean naturales o jurídicas, para proceder al acto constitutivo. Si se trata de una empresa individual de responsabilidad limitada, necesariamente la norma te obliga a que solamente vas a contar con una sola persona natural o jurídica. Igualmente, en las sociedades por acciones cerradas simplificadas, mínimamente tengo que contar con 2 personas naturales para llevar a cabo el proceso constitutivo. Dentro de nuestra regulación de la norma 26887, que es la Ley General de Sociedades, encontramos los diversos tipos societarios, ¿no? Como es la SRL, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la Sociedad Anónima Cerrada, la Sociedad Anónima Abierta, las diversas sociedades en comandita y otras que no son muy común dentro de nuestra práctica y nuestra sociedad, sin embargo se encuentran reguladas en la misma. Asimismo encontramos el decreto ley 21C21 que regula el marco de la empresa individual de responsabilidad limitada, o también llamada la empresa unipersonal. Y básicamente encontramos el decreto legislativo 1409, que es que regula la sociedad por acciones cerradas simplificadas. Partiendo ya de lo que es el acto de representación societaria, tenemos que tener definido qué es el proceso de representación, ¿no? Sobre todo en lo que es las sociedades mercantiles. Pues bien, la Ley General de Sociedades señala que corresponde a toda sociedad mercantil contar con su respectivo órgano administrativo y de gobierno. ¿Qué quiere decir? Aquellos representantes legales que van a estar facultados básicamente para llevar a cabo todos los actos representativos, ya sean internos o de representación ante terceros. ¿Qué quiere decir? Que estos representantes van a estar debidamente acreditados, ya sea con el acto constitutivo de la representación legal, con el poder específico, inscrito netamente en registros públicos, o basta solamente el acto constitutivo en el cual se está otorgando el poder, ¿no? Básicamente, estos poderes de representación tienen que estar expresamente señalados, ya sea en el estatuto o en la Ley General de Sociedades o en la Ley de Arbitraje, para que pueda tener su repercusión legal ante terceros, ya sean las diversas instituciones públicas o privadas. Los alcances de la representación en la Ley General de Sociedades. El artículo 12 de la norma señala que la sociedad siempre va a estar obligada hacia aquellos que ha contratado y frente a terceros que sus representantes han celebrado los actos, estén o no conferidos dentro del marco de su objeto social. ¿Qué quiere decir? Que si en el proceso de constitución, ya sea en la primera constitución que se lleva a cabo de la empresa, las facultades no están expresamente señaladas,
entiéndase que se va a hacer uso de las herramientas legales como son el Código Procesal Civil y la ley del arbitraje para poder señalar las diversas facultades que va a ostentar en este caso el representante legal y las cuales va a tener repercusión legal frente a terceros, por ende va a generar responsabilidad dentro de la sociedad en el momento de responder frente a alguna causal de repente de dolo o negligencia por parte de los representantes legales frente a terceros. Los nombramientos, poderes e inscripciones. Aquí básicamente he tratado, considerado sacar un extracto de la Ley General de Sociedades y de nuestro reglamento de registro de sociedades, ¿no? En la cual señala que el nombramiento de los administradores, liquidadores o de cualquier representante de la sociedad, así como el otorgamiento de poderes, estos van a surtir efectos desde la aceptación expresa por parte del representante legal, ya sea de aquellas personas que desempeñan la función o aquellas que adquieren los poderes. Como les decía en principio, si bien es cierto nuestro sistema dentro de nuestro país a nivel registral, nosotros contamos con un sistema netamente declarativo. ¿Qué quiere decir? Que basta con el acuerdo que se adopte, en este caso del otorgamiento de poder o el nombramiento del representante legal, va a surtir efecto desde el momento de la aceptación en el acuerdo adoptado. Si bien es cierto, nosotros a través de registros públicos sustentamos la seguridad jurídica para el acto que se va a inscribir, no quiere decir que que de repente con la inscripción o no de este acto, este no va a surtir efecto. Muy por el contrario, como ya dice la misma norma, basta con la aceptación del representante legal para que tenga consecuencia legal este acto ante las diversas instituciones públicas o privadas, ¿no? Generalmente que suelen ser los nombramientos de representantes para los bancos o alguna entidad financiera. En el caso de la renuncia, revocación, modificación o sustitución de personas señaladas en el párrafo anterior, ¿qué quiere decir? En el caso de los administradores, liquidadores u otro representante legal, ¿no? Deben inscribirse, si bien es cierto, dejando constancia del nombre y el documento de identidad. Este párrafo aplica generalmente cuando se va a ostentar la inscripción registral. ¿Qué quiere decir? Que hay entidades financieras u otro tipo de instituciones que te exigen la inscripción registral por cuanto los representantes legales tienen que estar debidamente acreditados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que te piden la vigencia de poder para que te puedan de repente hacer un desembolso, alguna firma de un cheque, otro acto financiero o bancario en la entidad correspondiente, ¿no? Para ello sí te exigen la inscripción del poder. Otras entidades que matamente son administrativas, basta con el acta donde se ha llevado a cabo la adopción del acuerdo para que sea suficiente su validez al acto que se va a celebrar. Respecto al gerente general o los administradores de la sociedad, según sea el caso, estos, como ya lo señalaba, van a gozar de las diversas facultades generales y de representación que señalan el Código Procesal Civil y respecto a la Ley General de Arbitraje con el solo mérito de su nombramiento. ¿Qué quiere decir? Que si la norma te señala, en este caso su estatuto, te señala que con la sola aceptación del representante legal en la Junta General o en la Junta donde se lleva a cabo su designación, basta con esta aceptación para que tenga consecuencia legal el otorgamiento de poder, o salvo que la norma te señale que, por ejemplo, para actos de disposición necesariamente el poder tiene que estar inscrito. Bien, yéndonos ya a los representantes societarios en la ley, nosotros encontramos aquí a lo que es el directorio, los gerentes generales, los subgerentes, los administradores y otro tipo de representantes legales de acuerdo al tipo societario que ostenta la norma, ¿no? Veamos en principio lo que es el representante legal a través del directorio y el director. En principio tenemos que nosotros definir el concepto de director y directorio. El concepto de director es aquella persona que es elegida como director en la sociedad, ¿no? El mismo que va a aceptar de manera personal la aceptación del cargo. Para que pueda tener repercusión legal el cargo de director, este tiene que aceptar de manera expresa a través de una declaración jurada con firma legalizada ante un notario la aceptación del cargo. Es importante y obligatorio puesto que la norma lo señala expresamente que la aceptación tiene que ser expresa en el documento ya señalado.
¿no? Ahora, el concepto de directorio básicamente ya es el conjunto de los directores que ha sido designado, ya sea por el gerente o por la Junta General, de acuerdo a lo que se establezca el estatuto para su designación, ¿no? Básicamente ya viene a ser el órgano colegiado que es elegido para poder llevar a cabo todos los actos, en este caso, administrativos, representativos, financieros, porque el director, si es que hay directorio en una sociedad, entiéndase que va a ser el máximo órgano de gobierno, salvo que la misma norma lo señale pacto en contrario, ¿no? Se dice aquí que los directores mínimamente tienen que ser 3, no puede ser una cantidad inferior a 3 de acuerdo a lo que establece la norma. Es por ello que la norma te señala que tú debes como sociedad adoptar una cantidad mínima y máxima, de acuerdo a la cantidad de directores que vas a determinar. Si son 4, por ejemplo, si son 4, mínimamente para que te puedan aceptar la propuesta tienen que ser 3. No puede ser un número inferior de acuerdo al que señala la norma. Ahora, respecto a lo que es la vacancia del directorio, ¿no? La vacancia del directorio básicamente se vaca por el fallecimiento, renuncia, remoción o por incurrir en alguna causal de impedimentos señalados en la ley o el estatuto. ¿Qué quiere decir? Que si de repente se va a vacar un director, inmediatamente se tiene que convocar ya sea a una junta para poder reestructurar ese directorio, puesto que no puede quedar por el mínimo que exige la norma para el número de directores. En este caso, si son 3 y renuncia a uno o vacan a uno, tiene que obligatoriamente reestructurarse con la finalidad de que puedan persistir los 3 miembros hasta el periodo por el cual ha sido designado, ¿no? La gestión y representación del directorio. El directorio básicamente, igual que el gerente general, va a tener la misma representación legal de la administración dentro de la sociedad de acuerdo al objeto social por el cual ha sido constituida, ¿no? Salvo que exista dentro de la misma ley o el estatuto facultades que exclusivamente sean propias de la Junta General o en todo caso del gerente general. Ahora veamos lo que es el gerente general y los demás gerentes. El concepto de gerente general, según el artículo 185 de la Ley General de Sociedades, señala de que la designación que realiza la sociedad a través de los gerentes generales designados, ya sean por el directorio o de repente por la Junta General, de acuerdo a la facultad que haya establecido el estatuto, este gerente general básicamente tiene que elegirse en un primer lugar. ¿Qué quiere decir? Que si la empresa, por ejemplo, la sociedad, perdón, tiene uno o más gerentes, entiéndase que el gerente general va a ser la persona que fue elegida en principio, o sea, el primer gerente general que presidió a los posteriores, ¿no? La duración del cargo, generalmente la norma te señala que es por un tiempo indeterminado, salvo que el estatuto señale que va a ser por un plazo determinado, no existe impedimento para ello, ¿no? Ahora, las atribuciones del gerente general en este caso. Según el artículo 188, se establecen facultades procesales respecto a lo que es el gerente general, ¿no? Que es aquel básicamente cuando no hay directorio tiene las facultades exclusivas dentro de la sociedad, como es la de celebrar y ejecutar los actos y contratos dentro de la empresa, representar a la sociedad, asistir con voz pero sin voto, de acuerdo a si existe o no directorio, expedir las constancias y certificaciones, actuar como secretario dentro de lo que es las juntas de accionistas y de directorio, de existir un órgano colegiado, y las establecidas dentro del Código Procesal Civil y la ley del arbitraje. Entiéndase que en un primer momento, cuando se lleva a cabo la constitución de la sociedad, si bien es cierto, se plasman atribuciones generales para el gerente general, como les reiteré en principio, si existen actos de disposición o facultades específicas en las cuales se necesite un poder especial para el representante legal, este poder va a tener que hacerse de manera indistinta a las que existen, a las facultades existentes dentro del acto constitutivo. ¿Qué quiere decir? Que a posteriori la sociedad va a otorgar poderes con facultades específicas al gerente para actos de disposición, ya sea de repente compra-venta de inmuebles,
solicitud y levantamiento de garantías, que son básicamente actos especiales que muchas veces no son expresamente señalados dentro del estatuto en las facultades procesales del gerente general. Estas son otras atribuciones que también se le señala la norma al gerente, que básicamente no son comunes, pero siempre suelen suceder, ¿no? Como yo lo señalé anteriormente. Como está lo que es el asistir con voz pero sin voto, expedir constancias y certificaciones, actuar como secretario. Generalmente, si bien es cierto, están dentro de las facultades del gerente general, pero a veces esto no se llevan a cabo la materialización de las mismas dentro de la sociedad. Ahora viene lo que son los impedimentos y acciones de responsabilidad de los gerentes. Aquí la responsabilidad de los gerentes va a ser básicamente la misma responsabilidad que recae en los directores. ¿Qué quiere decir? Que en todo lo que va a corresponder a las disposiciones sobre los impedimentos y las acciones de responsabilidad de los gerentes, va a resultar aplicable lo que establece el artículo 181, 182 y 183 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué quiere decir? Respecto a lo que es la pretensión social de la responsabilidad, en este caso del gerente, se va a promover en el acuerdo que establezca la Junta General, aun cuando la sociedad esté en liquidación. ¿Qué quiere decir? Que si existe alguna responsabilidad por parte del gerente, ya sea que actuó con dolo, negligencia, en contra de la sociedad, esta responsabilidad va a recaer como pretensión social en un acuerdo que se va a llevar a cabo dentro de la Junta. Ojo, que aquí no va a proceder lo que es salvaguardar la responsabilidad, en este caso del gerente o del director, por parte de la Junta General. En este caso es nula esa disposición de llevarse a cabo una salvaguardando la responsabilidad del gerente de manera anticipada, puesto que la norma establece la responsabilidad civil, administrativa y penal en el momento que se comete dolo o negligencia por parte de los representantes legales. El artículo 182 establece como pretensión individual de la responsabilidad que queda a salvo las pretensiones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos que los directores o en este caso el gerente general hayan lesionado de manera directamente los intereses de aquellos. ¿Qué quiere decir? Que no se va a considerar aquí una lesión directa, ¿no?, por los daños a que se refiere que han sido causados a la sociedad, aunque ello de repente entrañe como consecuencia daño al accionista. El artículo 183 establece que si bien es cierto, existe responsabilidad civil contra los directores o el gerente general que enerva, en este caso, de dolo o negligencia, no quiere decir que al culminar esta responsabilidad no van a tener responsabilidad penal. Ojo, que si bien es cierto, la responsabilidad civil y administrativa puede caducar a los 2 años, esto no quiere decir que van a quedar eximidos de responsabilidad penal, puesto que para la responsabilidad penal existe un plazo de caducidad mucho mayor al de la responsabilidad civil o administrativa. La responsabilidad de los gerentes. Aquí, como les señalaba, el artículo 190 de la ley señala que va a responder, el gerente ante la sociedad, los accionistas y los terceros por los daños y perjuicios que ocasione ante el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave, que básicamente es la respuesta a todas las responsabilidades que ya he señalado, ¿no? La individual, inclusive hay una responsabilidad solidaria que en un momento lo vamos a poder también disertar respecto a lo que es el gerente y el director. Que aquí viene justamente la responsabilidad solidaria con los directores. El gerente básicamente aquí va a ser responsable solidariamente con los directores cuando participe en estos actos que den responsabilidad de estos o cuando, conociendo la existencia de esto, no informa de manera anticipada al directorio o a la Junta General. Básicamente aquí ya se convierte en una responsabilidad solidaria. Si bien es cierto, el director al cometer algún acto o una causal de responsabilidad, entiéndase que si el gerente toma conocimiento y no informa de manera inmediata a la Junta o al directorio mismo, también va a tener la responsabilidad civil, penal y administrativa que recae sobre los directores. La representación de una persona jurídica.
La norma no establece algún impedimento en la cual señale que para poder nosotros como sociedad ostentar o otorgar un poder a un tercero sea netamente una persona natural. También puede ser una persona jurídica. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si vamos a nombrar como representante legal a una persona jurídica, esta persona jurídica tiene que tener de manera interna su representante legal, ¿no? Que básicamente es una persona natural, que va a estar sujeta con las mismas responsabilidades señaladas en la ley general, ya sea esto civil, penal o administrativa, ¿no? Como vemos aquí y le señalaba anteriormente, el artículo 194 establece la nulidad de la absolución antelada de la responsabilidad, en este caso, del representante legal. ¿Qué quiere decir? Que es nula toda norma estatutaria o acuerdo de la Junta o del directorio que señale tendiente a absolver de forma antelada la responsabilidad del gerente. ¿Qué quiere decir? Que como junta o como directorio no están facultados, ni siquiera porque lo establezca su estatuto, a poder resolver las responsabilidades que ha ostentado en este caso, ya sea el director, el gerente u otro representante legal, puesto que esta responsabilidad va a ser determinada por los órganos jurisdiccionales o administrativos correspondientes, ¿no? El artículo 195 señala que los efectos del acuerdo de la responsabilidad va a iniciarse con la pretensión de responsabilidad contra el gerente, ya sea adoptado por la Junta General o el directorio. ¿Qué quiere decir? Que este representante, una vez que ha sido en este caso, encontrada la responsabilidad, no va a poder ser nombrado nuevamente en el cargo, ni para cualquier otra función dentro de la sociedad, salvo que se declare infundada o improcedente su responsabilidad y en este caso el proceso que se le instaure sea archivado o sea dejado sin efecto, ¿no? Igualmente, en la representación de una persona jurídica que está inmersa en una persona natural, la responsabilidad civil y administrativa no le va a enervar de una responsabilidad penal. Básicamente también aquí la responsabilidad civil y administrativa caduca a los 2 años. Sin embargo, no exime al tiempo posterior que pueda ostentar la responsabilidad penal. El derecho a inscribir la renuncia de un representante legal de una sociedad. Generalmente esto va a pasar cuando existe de repente algún conflicto entre las empresas o sociedad y en este caso el representante renuncia ante la sociedad, sin embargo su renuncia muchas veces no es aceptada. Registros públicos a través del reglamento y la misma norma también de la Ley General de Sociedades te señala de que puedes presentar la inscripción de tu renuncia a través de una solicitud con firma legalizada, adjuntando debidamente la copia de la carta notarial que fue dirigida y entregada a la sociedad en la cual el representante legal hizo constar su renuncia. Básicamente este acto es inscribible de manera unilateral. El plazo para inscribir la renuncia de un representante legal de una sociedad. La ley te establece plazos que, si bien es cierto, son perentorios, sin embargo, en la práctica muchas veces no se cumplen estos plazos para inscribir. Por ejemplo, el artículo 14 de la ley señala que el pacto social y el estatuto deben ser presentados al registro para su inscripción en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha del otorgamiento de la escritura pública. Sin embargo, quien habla en la práctica en el momento de la calificación, hemos visto actos de que han sido constituidos, por ejemplo, el año pasado y recién están regularizando la inscripción en este caso, de la constitución de la empresa o sociedad, ¿no? La inscripción de los demás actos y de los acuerdos adoptados por la sociedad, la norma te manda a que tiene que hacerse también en un plazo dentro de 30 días. Sin embargo, en la práctica también muchas veces se exceden el plazo y lo presentan en un plazo indistinto. Para este tipo de plazos extemporáneos también existe responsabilidad por la no inscripción. Por ejemplo, si se da el caso del ejercicio de un poder que no fue inscrito dentro del plazo que señala la norma y de repente ellos tenían un acto de disposición a través de un contrato en la cual ellos tenían que ya
poder llevar a cabo ese contrato de manera obligatoria en 30 días, por ejemplo, ¿no? Y no inscribieron ese poder, que era un acto de disposición para el gerente general que tenía que suscribir ese, por ejemplo, contrato de arrendamiento. Si ese poder no fue inscrito, existen dos excepciones. Una, que pueden dejar constancia a través de un nuevo acuerdo la ratificación de este poder pese a no estar inscrito. Sin embargo, si este poder no se inscribió, existe también una responsabilidad por la no inscripción. ¿Qué quiere decir? Que los otorgantes o los administradores, ya sea el caso, responden solidariamente por los daños y perjuicios ocasionados por la negligencia, en este caso, a consecuencia de que no inscribieron el poder a tiempo. Si de repente, producto del mismo ejemplo, del contrato se venció el plazo para poder llevar a cabo el proceso de arrendamiento ante una entidad financiera donde se iba a depositar el pago de este arrendamiento y no se inscribió a tiempo. De repente generó alguna aquí consecuencia de algún daño y perjuicio en contra de la sociedad. O no inscribirse este acto, el banco no te va a hacer valer a veces la acta donde está adoptado el acuerdo, te pide la inscripción registral. Entonces aquí existe una responsabilidad por parte de las representantes de no inscribir el poder a tiempo, ¿no? La representación legal permanente en la sucursal. Cuando se inscribe un acto de sucursal en nuestro país, básicamente en el extracto del contenido ya viene efectuado también el nombramiento del representante legal. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a constar la inscripción del representante legal, que tiene que ser de manera permanente, en la cual el representante legal aquí va a gozar, cuando menos, de las facultades necesarias para obligar a la sociedad frente a las operaciones que realice la sucursal dentro de nuestro país, ¿no? Aquí las responsabilidades del representante legal van a resultar aplicables para él las disposiciones de la Ley General de Sociedades. Asimismo, señala que a falta de nombramiento del representante legal en una sucursal, ¿qué quiere decir? Que si de repente fue establecido esta sucursal por 2 años, el representante legal fue designado por 1 año y ya caducó su representación, aquí la sucursal va a tener la obligación de tener que nombrar otro representante legal. Caso contrario, se va a tener que, a petición de parte, solicitar, ¿no?, la cancelación de la inscripción de la sucursal por cuanto no ostenta el representante legal. ¿Cuándo cesa la representación de los directores, el gerente general, administradores y representantes en general, ¿no? Una vez que se ha llevado a cabo el proceso de la disolución de la empresa o sociedad, los representantes, directores, administradores van a dejar de tener efecto sus facultades, solamente asumiendo las mismas los liquidadores para la función que corresponde dentro del proceso de la disolución, liquidación, extinción de la sociedad, ¿no? De acuerdo a lo que establece el pacto social, su estatuto y las normas que resultan aplicables de la Ley General de Sociedades. Ahora viene la representación legal en el decreto ley 21C21, que le corresponde a la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Aquí la gerencia va a ser desempeñada por uno o más, en este caso, personas naturales con capacidad para contratar, designadas por el titular. Aquí el decreto no te impide que de repente tú puedas ostentar uno o más gerentes, que puede ser básicamente el mismo titular o de repente un tercero. Si es el mismo titular, va a recibir la categoría de titular gerente. Si es un tercero, va a recibir la designación de gerente, subgerente o administrador, de acuerdo a la nomenclatura de la designación del cargo. Básicamente va a tener también facultades aquí que van a ser las de representación que señala el mismo decreto para el gerente general o el representante legal. Ahora, la representación en el decreto legislativo 1409, que es básicamente la sociedad por acciones cerradas simplificada. El decreto aquí no señala de manera expresa alguna particularidad respecto a la representación procesal o legal de los representantes de la sociedad. Se conlleva, muy por el contrario, en la 7ª disposición final del decreto, a que va a resultar de aplicación supletoria la Ley General de Sociedades para la SAC.
¿Qué quiere decir? Que todo lo que no está regulado de manera expresa va a regirse por las normas de la Ley General de Sociedades. Entonces, entiéndase que todo lo mencionado señala anteriormente en las diapositivas respecto al nombramiento, a la institución del poder, a la renuncia revocatoria y las facultades que son dejadas sin efecto van a corresponder a las mismas de los representantes legales de la sociedad por acciones cerradas simplificadas. Bueno, eso es la exposición del día de hoy. Quedo agradecida por esta oportunidad.